que lo que estés haciendo, que lo que estudies, te apasione. Me gusta lo que hago, me encanta lo que hago, no sé hacer otra cosa y además me pagan por hacerlo. Seguir preparándote, terminar una maestría y seguir preparándote todos los días, que disfrutes lo que haces, que te apasione lo que hagas y que no te dejes de preparar. Bienvenido a Sale Caro No Saber, un espacio para escuchar ideas, historias y decisiones que marcan camino. Soy Rafael Morales y aquí comienza una conversación donde no todo está dicho. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Raúl Canales, quien es el actual director financiero de Hope Global, con quien platicaremos sobre su trayectoria, su visión del sector financiero y algunos consejos para quienes estamos iniciando en este camino. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, contador Raúl. Gracias, mucho gusto, Rafa. Muy bien, pues para dar contexto, ¿podría compartirnos brevemente cómo fue su camino profesional para llegar hasta liderar el área financiera en una planta automotriz en el Bajío? Sí, actualmente acabo de cumplir 52 años. Empecé a trabajar desde los 19 años. Siempre he trabajado en la industria automotriz. Empecé en la planta del IRCO Cuautitlán y pues empecé como todos, ¿no? Desde auxiliar contable. Claro. Era responsable de llevar las cuentas por pagar, gastos asociados de importación. Después estuve en la parte de costos, presupuestos. Después estuve en la parte de impuestos y al término de 5 años terminé como contador general de Lira. En esta planta hacíamos interiores para autos, lo que son las sombrederas, los toldos y las viseras para la mayor parte de vehículos Nissan, Chrysler y Ford en su momento. Posteriormente me moví a otra empresa que se llama Suma Goodrich. Ahí también automotriz, ahí hacíamos la espuma moldeada para casi para las principales marcas, tanto americanas como para Volkswagen. Y básicamente ahí empecé como contador general y después de 2 años, a mis 28 años, me promovieron a contralor de planta. En esta planta, en Cuautitlán, estuve cerca de 6 años liderando toda la parte de la parte financiera, control interno, planeación financiera, presupuestos y análisis de variaciones. Se viene la crisis inmobiliaria del 2008 y fui transferido a la planta de Saltillo como contralor de una planta de asientos. Después de la crisis, y es algo que siempre se menciona, después de las crisis, los que sobreviven a las crisis tienen oportunidades. Claro. Y después de ser una planta de solo asientos, tendríamos una planta de ensambles, una planta de inyección de plásticos, y me quedé como responsable o como contralor de las 3 plantas. Ahí en Saltillo duré como 6 años. Después fui promovido a contralor regional de las plantas de esta compañía. Tenían una planta en México, una planta en León, una planta en Saltillo y una planta en Puebla. Y estuve como contralor regional cerca de 5 años, viendo toda la parte de presupuestos, análisis de variaciones, toma de decisiones operativas, evaluación de proyectos de inversión. A los 5 años, después de estar como contralor regional, me surge una oportunidad aquí mismo en Bajío, en Hope Global, donde actualmente voy a cumplir 8 años y ocupo el puesto de director financiero. Pues lo que te puedo decir que la trayectoria ha sido un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo y realmente la parte contable y financiera pues está ligada con todas las áreas. Ves desde recursos humanos, compras, manufactura, ingeniería, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces es un área desde mi punto de vista muy, muy completa. Y por ejemplo, usted, señor Raúl, que mencionaba que ha estado en distintas áreas administrativas, principalmente en el sector automotriz, pero en distintas posiciones, ¿cuál consideraría que es quizá una decisión que para quizá algunas otras áreas parece algo pequeña dentro de alguna planta o algún proceso, pero que puede terminar teniendo un impacto bastante importante en los resultados finales?
Mira, en la experiencia que tengo, algo que he ido aprendiendo es que todas las empresas tienen que tener un control presupuestal, y actualmente lo que hemos venido trabajando es el control presupuestal por áreas de responsabilidad. A veces pareciera algo, pues, como tú dices, algo muy pequeño, autorizar un tiempo extra, autorizar un flete o producir más, tienen efectos en la operación que cuando no las mides al corto plazo, y esto va sucediendo constantemente, pues te genera pérdidas, ¿no? He estado trabajando ya muchos años con la parte de costos estándares, y cualquier decisión, por mínima que parezca, te puede llevar a tener pérdida en un negocio, y que simplemente puedes no verlo, pero te puede costar muy caro, ¿no? Claro, me imagino. Y por ejemplo, usted que ha estado en diferentes empresas del mismo ramo, ¿usted ha identificado quizá algunos tipos de errores financieros que se repiten en algunas empresas? Sí, fíjate que, bueno, algo de lo que he visto que es el común denominador, y desde mi punto de vista lleva a tener errores financieros, es el no tener al personal adecuado en la posición adecuada. A veces, y te lo digo porque lo he experimentado en algunas empresas, cuando contratan personal para cierta posición, a veces por reducir costos o tener un headcount más barato, no se contrata a la persona que tenga la capacidad y los conocimientos. Y eso a la larga te crea problemas porque pues la gente no hace lo que debe de hacer. No sé si me explico. Te puedo platicar una anécdota. En una entrevista de trabajo, precisamente cuando iba a entrar a Hub Global, el CFO fuimos a cenar, y en la entrevista estábamos platicando y pues de qué había hecho, mi trayectoria, etcétera, ¿no? Y de repente crucé la pierna y me vio los zapatos y me dice, oye, están muy bonitos tus zapatos. Y yo me quedé así, como que estábamos hablando de trabajo, y luego me sacó los zapatos, ¿no? Y dije, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Digo, sí, están bonitos, muchas gracias. Dice, bueno, y pues deben ser caros. No son tan caros, pero pues tampoco son tan baratos, ¿no? Y dice, bueno, pero son cómodos y no te lastiman. Y digo, no, sí, son muy cómodos, no me lastiman. Dice, ¿y tú qué crees que pasa cuando te compras unos zapatos de baja calidad? Y le dije, bueno, pues primero, pues no te duran. Segunda, pues te lastiman, ¿no? Y me dice, lo mismo sucede cuando contratamos gente con un bajo sueldo pensando que vamos a ahorrar. Primero no duran y después lastiman a la organización. Yo dije, caray, sí. Buena analogía, ¿no? Sí, y es cierto, lo he experimentado, y el tener gente que no tiene los conocimientos, que no tiene las habilidades, y que por pagar un sueldo bajo, al final para las empresas resulta más caro. No sé si me explico. Sí, claro. Como algunas personas dicen, es caro capacitar personas, pero es más caro no capacitarlas y que se queden. Exactamente. Por ejemplo, ahorita tenemos un tema en comercio exterior. La persona que estaba anteriormente, nosotros somos una maquiladora 100% pura. La empresa que factura es la holding en Estados Unidos, y la empresa en México pues solamente hace la producción y la venta del inventario, ¿no? Pero dentro de las reglas que salieron en el 2021, todas las importaciones, además de llevar las facturas comerciales, tenían que llevar un CFDI de traslado. Y las personas que estuvieron en su momento, pues no le dieron importancia, dijeron, no, pues nosotros somos maquiladora, nosotros no facturamos, no acumulamos ningún ingreso, y omitieron la regla, ¿no? Y hoy nos están desconociendo cerca de 33 pedimentos con un valor de 33 millones de pesos, y la autoridad nos está exigiendo el IVA y el impuesto general de importación. Entonces estamos hablando de cerca de 7 millones de pesos más actualización y recargos. Pues imagínate, son más de 10 millones de pesos porque alguien tomó una decisión sin consultarlo. Y por ejemplo, algo que también menciona usted, pues Hub Global pertenece, no solo opera aquí en México, también está en otros países como mencionaba. Y a su percepción, ¿qué tan dependiente es una planta en México, quizá en general en el sector automotriz, de lo que ocurre en otros países? Totalmente dependientes. Actualmente en México la industria automotriz depende mucho del mercado americano, de la parte del mercado canadiense, y hoy en día, con lo que estamos viviendo con los autos chinos, la entrada de todos los autos chinos y la entrada de los autos eléctricos que le han apostado la mayoría de las armadoras, no han tenido el éxito que esperaban, ¿no? Aunado a temas como los aranceles, temas como el problema de la guerra que está sucediendo ahorita, pues hace un desequilibrio total para las empresas en México. Y yo creo que
para todas las empresas, yo creo que es un tema de global lo que está sucediendo, tipos de cambio, aranceles, temas laborales, afectan y afectan de manera directa. Contestando a tu pregunta, sí somos dependientes de lo que sucede en el mundo y al final del día pues, se ve resultado en la pérdida de ventas, en tener un mayor control de gastos, el estar buscando ideas de ahorro para mantener la rentabilidad de la operación. Claro, y por ejemplo, en su experiencia, como mencionaba en su trayectoria, que le tocó pues la crisis del 2008 y que también se pudo quizá tomar como cierta oportunidad a partir de ese cambio que hubo. En su opinión, cuando se toma una decisión, cuando hay pues incertidumbre con variables como las actuales que mencionaba, lo del estrecho de Hormuz, los aranceles, la guerra, la entrada de autos chinos en nuestro país, que no tienen planta aquí, pero pues como lo producen en otros lados, son más baratos. En su opinión, cuando hay ese tipo de incertidumbres, ya sea el tipo de cambio, costos o demanda, ¿cómo le hace para tomar una buena decisión o tomar una postura respecto a quizá una disyuntiva que está ocurriendo pues a nivel global, que no es dependiente de usted? Fíjate que básicamente siempre lo que hacemos para tomar un negocio, y en todas las empresas en las que hemos estado, hacemos la evaluación del proyecto de inversión, donde el cual evaluamos el negocio o el business case a 5 años, donde ponemos cuánto vamos a vender, cuánto nos van a costar los materiales, cuál va a ser la inversión de maquinaria y equipo, y siempre buscamos tener una rentabilidad a lo que es a contribution margin o gross profit, como le llaman los americanos, de al menos un 25% y un EBITDA de un 15%. Eso te puede producir efectos en el futuro rentables. Cuando tú tienes un negocio con un gross profit de menos del 15%, pues es un negocio muy arriesgado, el cual si tú lo tomas y ves áreas de oportunidad, pues puedes asumir el riesgo, ¿no? Pero si ves que son negocios que no hay áreas de oportunidad para reducir costos, para buscar ideas de mejora, pues va a ser un negocio destinado al fracaso, ¿no? Y a la pérdida de la rentabilidad de la compañía. Fíjate que tocando el tema de la crisis inmobiliaria, nos pasó algo muy curioso porque, pues, no sé si estés enterado, pero la industria automotriz se vino abajo en el 2008. Sí. Plantas que, como nosotros que estábamos operando a 3 turnos de la noche a la mañana, una planta de 2,000 trabajadores, nos fuimos a 1,000, despedir 1,000 personas, después de estar en 3 turnos, trabajar en un turno, pues tienes que ir haciendo más delgada la organización. Pero en aquel entonces el director comercial y el director de operaciones estuvieron buscando más oportunidades de negocio, y algo que nos hizo sobrevivir era diversificarnos, ¿no? Nosotros solo producíamos los puros asientos, la espuma moldeada. Y en aquel entonces, voy a platicar esta anécdota, porque siempre la platico, es una historia de verdad de éxito. Fueron a Minnesota, no sé si conozcas los autos Polaris, los Sí. ATV todoterreno. Nosotros pusimos una planta de vestiduras en Saltillo y fuimos a Minnesota a ofrecerles que les podíamos hacer las vestiduras porque ellos iban a abrir una planta en Monterrey. Y llegando allá, nos dijeron, pues a ver, hazme unas muestras para hacer varios tipos de asiento, ¿no? Tienen autos para andar en la nieve, autos para todo terreno. Y les hicimos las vestiduras y les gustaron muchísimo. Y nos dijeron, oye, ¿qué te parece si en lugar de además de la vestidura, me haces los asientos, me haces completo y te vendo mi planta de Minnesota, ¿no? Hicimos el business case con la poca información que teníamos. Era un negocio con una rentabilidad muy baja. Ustedes saben que teníamos una rentabilidad del 10%. Algo que hicieras mal, perdíamos, literal, perdíamos dinero. Y lo tomamos. Y entonces, una vez estábamos cerca de, 10, 11 de la noche, revisando estados financieros con el director de la planta, el director general y el director comercial, y estábamos en números rojos. Literal, estábamos en números rojos. Debíamos dinero al banco, estábamos sobreinventariados y estábamos produciendo scrap como no te imaginas. Entonces yo me acerqué al director general y le dije, oye, ¿por qué agarramos este negocio, no? Vamos a quebrar a la compañía, ¿no? Y me dijo, mira, Raúl, o agarrábamos este negocio o ni tú, ni yo, ni 800 personas tenían trabajo. Hoy tenemos
trabajo y escúchame, en un año vamos a hacer rentable este negocio. Y yo dije, pues sí tenía un punto, ¿no? Y en un año lo hicimos rentable, de tener pérdidas, llegamos a tener una utilidad a gross profit del 30%. Pero porque él tenía la visión, él pudo ver que había muchos desperdicios, que podía haber muchos ahorros, y gracias a eso pudimos mantenernos. Entonces, sí, a veces es tomar las decisiones con números, pero también a veces hay que ser, como dirían, arriesgar, ¿no? Porque si no arriesgas, no ganas, ¿no? Y era muy cierto, ¿no? Y así como me lo dijo, ni tú ni yo tendríamos trabajo en este momento. Ahorita tenemos que hacer y vamos a hacer rentable este negocio. En esta parte que usted menciona del riesgo, que es algo bastante fundamental a la hora de tomar una decisión, ¿cuál considera que es actualmente pues el mayor riesgo al que se enfrenta el sector industrial en nuestro país? Pues yo creo que el principal riesgo que tenemos son bajos márgenes, muy bajos márgenes. Ahorita estamos cotizando un negocio con Tesla y yo me imaginaba que podíamos tener un mejor margen con ellos, y los márgenes son muy, muy pequeños, y eso te conlleva a que cualquier error en la operación pues puedes perder, ¿no? Entonces sí, el problema es que cada vez hay más competencia, sobre todo por la parte de los autos chinos, que a veces hemos cotizado negocios en los que ellos son 10, 15% más baratos, ¿no? Estando en México. Entonces yo creo que sí tenemos que aprender algo de ellos, porque en mi opinión no he trabajado con los chinos, pero algo están haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, como usted menciona, en nuestro país actualmente, pues el sector industrial es bastante importante, y sobre todo el automotriz. Por ejemplo, en el Bajío, simplemente no se diga en Puerto Interior, cuando pasaban los aranceles y simplemente se comenzaba a rumorear que quizá General Motors tomaba cierta decisión o alguna armadora, pues todo el mundo se asustaba, porque es bastante importante, pues además del Bajío, en nuestro país en general. Es un punto muy estratégico. Pero también hay otra parte del sector que menciona pues que México está en crecimiento y que va a seguir a largo plazo. En su opinión, ¿en México está una oportunidad real en este sector o es algo más temporal, tomando en cuenta cosas como el nearshoring en nuestro país? Sí, creo que sí es algo muy real, y creo que sí el país puede sacar ventaja de eso, más que nada por la cercanía con Estados Unidos. Aun y cuando las políticas actuales de Estados Unidos están enfocadas a regresar la industria, según dice Mr. Trump, a Estados Unidos, y a generar fuentes de empleos, en mi opinión muy personal eso no va a ser posible porque los costos de manufactura en Estados Unidos son muy caros. Contestando a tu pregunta, creo que sí es algo muy real, es algo muy tangible, y que México debería aprovechar esa oportunidad. Y la parte del Bajío creo que tiene sectores industriales que tienen la experiencia, que estamos cerca de Estados Unidos, que hay tratados comerciales, que hay gente muy capaz, y que podemos competir en cualquier tipo de industria, como la farmacéutica, la aeronáutica, la automotriz, la de alimentos, ¿no? Entonces creo que sí hay con qué, y creo que a largo plazo las empresas pueden ser competitivas y darle la vuelta. Y otra parte que me llama mucho la atención que usted menciona, en el tomar una decisión, hablaba de sí, datos cuantificables, pero también la parte cualitativa. ¿Eso cómo diría que se desarrolla? Me refiero en puestos de importancia, cómo, aunque en ocasiones quizá los datos ya te arrojaron una cosa, cómo usted toma la decisión de decir, sí, los datos me dicen tal cosa, pero también mi experiencia y ese feeling que le llaman algunos, te complementa la decisión o inclusive te la llega a cambiar a una dirección en la cual quizás otras personas no ven esa oportunidad o ese futuro, y pues usted dice sí. ¿Qué diría que es eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se forma esa parte? Lo que hemos hecho, o en mi experiencia, es cuando hacemos los business case o la evaluación de proyectos, siempre manejamos 3 escenarios, y de ahí ponderamos cuál es el mejor escenario posible, ¿no? Y tratamos de ser conservadores en cuanto a las decisiones. Hace poquito, fíjate, estamos produciendo unas piezas para la camioneta, la Volkswagen Atlas, no sé si la ubicas. Sí. Estamos haciendo todas las puertas, las 4 puertas de la codera, las 4 puertas de la camioneta, y también estamos haciendo la codera.
Cuando hicimos la evaluación del negocio, nosotros dijimos, nosotros podemos inyectar el plástico y a su vez ponerle el vinil o hacer el wrapping de la pieza. Y hicimos la evaluación del negocio y pues la capacidad instalada que teníamos nos arrojaba que teníamos que comprar una prensa de cerca de $1 millón, una prensa Sumitomo de 800 toneladas. Y evaluamos el negocio, el agente comercial empezó a ver las ventas, empezaron a ver los volúmenes y dijeron, mira, Volkswagen empieza muy bien, pero al segundo, al tercer año se van cayendo las ventas. Mi recomendación es que no se invierta ahorita en la inyección de plástico, vamos a darle a otro proveedor que nos haga el plástico y nosotros solo hacemos la vestidura, ¿no? Y sí, así sucedió. Entonces, contestando a tu pregunta, hay que analizar pues, cómo se va moviendo el mercado, cómo se va moviendo Volkswagen con respecto a sus competidores, y eso nos llevó a no hacer esa inversión. ¿Y qué crees? Después de un año, Volkswagen nos dice, ¿saben qué? Vamos a quitar el vinil y ya solo vamos a hacer la parte de plástico, que nosotros decíamos y no quisimos invertir, pero el volumen que nos habían ofrecido hoy está a la mitad. Si hubiéramos tomado esa decisión, pues esa máquina, un programa en la industria automotriz, normalmente una plataforma dura 5 años, ¿no? Entonces, si hubiéramos comprado el equipo, pues íbamos a tener un equipo ahí para 10 años, y si no tenemos otro negocio, pues prácticamente pues no se paga la inversión, no sé si me explico. Sí, claro, el retorno. Entonces, sí hay que analizarlo desde todos los puntos de vista, desde la parte de manufactura, la parte comercial, a veces hasta la mano de obra, ¿no? Oye, pues no tenemos la capacidad para producir cierto producto. Hemos incurrido en traer gente de Romita, imagínate, porque aquí en León no hay gente que quiera trabajar o que quiera aprender, y pues eso a la larga te sale más caro, ¿no? Pues hay que pagar transporte, hay que pagarles ayuda de transporte, ayuda de alimentos, y pues te vas encareciendo y vas reduciendo los márgenes. Entonces, contestando a tu pregunta, sí es el feeling, pero pues hay que tratarlo de analizar desde todas las perspectivas, ¿no? Porque pues al final, cuando le presentas al dueño o al board cierta inversión, pues te dicen, y si pasa esto, opción A, y si pasa esto, opción B, y si pasa esto, opción C, y ya el dueño dice, no le entro, no me conviene. Claro, tener tus escenarios. Escenarios, sí, siempre hay que tener por lo menos 3 escenarios. Y mirando su trayectoria, señor Raúl, si usted tuviera que elegir un aprendizaje, el más importante que le dejó su carrera, ¿cuál diría que sería? El aprendizaje, fíjate que pues es que no podría yo definir que es uno solo. Yo creo que lo más importante, y no nada más en esta área, Rafa, y lo que he aprendido es la gente. Si bien dicen que cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su propia personalidad, sus ideas, y lo más que me ha costado trabajo es trabajar con la gente. Entonces, en mi aprendizaje, creo que el hecho de ser responsable de algún departamento y tener gente a tu cargo es pues que puedas transmitirle a la gente cuáles son los objetivos, trabajar en equipo, y que al final del día se ponga en la playera, ¿no? Y se ponga en la playera de la empresa, y eso, en mi opinión, en conjunto con lo que te decía de tener gente capaz en todas las áreas, te hace que puedas formar equipos exitosos. No sé si me explico. Sí, Para claro. mí es una de las enseñanzas más importantes. Más allá de los números, Rafa, de saber finanzas, de saber interpretar números, de poder tomar decisiones, al final yo hago la analogía muchas veces con cualquier equipo, ¿no? Ya sea cualquier equipo deportivo, cualquier equipo de trabajo. Si tú logras liderar un equipo y que la gente, como dice Javier Aguirre, se muera contigo en la cancha, yo creo que puede ser exitoso. En mi oportunidad, en mi experiencia, cualquier trabajo no es de llanero solitario, ¿no? Es trabajo en equipo. Claro, como usted menciona, pues formar un buen equipo de trabajo a veces es más importante que el mismo proyecto por el que está haciendo, ¿no? Tener ese respaldo, claro, ese apoyo, y que todos tengan, como dice la camiseta, ¿no? Que estén en cuerpo y alma a lo que está desarrollando. Retribuírselos de manera económica, pero también a veces es muy importante el salario emocional, ¿no? El que si requieren un permiso, el que si se les enfermó el hijo, todas esas cosas hacen que la gente se comprometa más. En mi experiencia yo lo he visto y sí funciona, ¿no? Y también hay una anécdota
Alguna vez un jefe que tuve me decía, tienes que tener gente abajo de ti, incluso que sepa más que tú, pero tú tienes que saberlos liderear para saber a qué quieres llegar, ¿no? Y un error que cometen algunas personas es que, pues, primero no le enseñan a la gente y después, pues, no quieren tener gente que sea capaz o que incluso sepan más que ellos porque tienen temor a perder el trabajo, pero eso es todo lo contrario. Si tienes gente capaz, pues vas a ser exitoso, ¿no? Claro. Y ya para cerrar, señor Raúl, si usted pudiera darle un consejo a un joven que va a iniciar su carrera, tanto profesional como de vida, ¿cuál sería? Pues yo el consejo que les doy a los jóvenes es, primero, que lo que estés haciendo, que lo que estudies, te apasione, que realmente te guste, que lo disfrutes. Si tú logras realizarte en esa forma, yo creo que el trabajo no te va a ser pesado, te va a gustar y vas a ser muy exitoso. Hablando del tema profesional, ¿no? Algunos de mis mentores en la universidad me decían, ¿no? Y frases que igual que a lo mejor ustedes se van a quedar ahí de sus profesores. Este maestro de contabilidad básica cuando empecé la carrera decía, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago, no sé hacer otra cosa y además me pagan por hacerlo. Y complementando, Rafa, hablar otro idioma, hablar inglés, creo que ya es básico. Al menos tienes que hablar inglés y algún otro idioma. Yo pensaría que a lo mejor alemán. Hoy en la actualidad alemán y con la entrada de los chinos, mandarín. Seguir preparándote, terminar una maestría. Normalmente digo, bueno, pues en lo que te guste, ¿no? Pero si estás enfocado al área financiera, pues una maestría en finanzas. Y seguir preparándote todos los días, seguir estudiando, seguir preparándote. Yo tengo 30 y tantos años trabajando y cada año hago un curso, cada año hago un diplomado. No he dejado de estudiar inglés porque pues no es yo lo aprendí ya de grande y pues no es mi lengua materna y sí me ha costado mucho trabajo, hoy me defiendo, pero no dejo de practicarlo y no dejo de estudiarlo porque pues es mi día a día, ¿no? Entonces, en conclusión, que disfrutes lo que haces, que te apasione lo que hagas y que no te dejes de preparar. Creo que eso te va a llevar al éxito en el corto plazo, Rafa. Claro, como usted dice, todos los días se aprende algo nuevo. Señor Raúl, ha sido un verdadero gusto tenerlo aquí en el programa con todos los que nos escuchan. Nos llevamos varios aprendizajes, tanto personales como profesionales. Fue una plática muy valiosa. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo pues, de compartirnos un poco de su trayectoria y aportarnos a la comunidad educativa. Muchas gracias de verdad. Hasta luego, Rafa, un gusto. Gracias por acompañarnos en Sale Caro No Saber. Soy Rafael Morales. Nos escuchamos en la próxima conversación.